Gracias por estar con nosotros aquí en una perla espiritual y poder continuar en esta serie que podemos ver cómo nosotros podemos identificarnos como Jesús, cómo nosotros podemos entender que Jesús es una persona que vino a enseñarnos a vivir en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de tanta decepción, de tanta injusticia. Este mundo en el cual vivimos es claramente muy injusto. Nunca vamos a encontrar en él justicia. Y Jesús vino justamente a explicarnos cómo nosotros podemos vivir en un mundo tan injusto como el que estamos viviendo tú y yo. A veces nosotros queremos buscar tanta justicia, queremos buscar tanta equidad, a veces queremos buscar tanta igualdad, que todas las personas estén bien, pero es imposible lograrlo y nunca lo vamos a lograr. Por eso, en esta perla espiritual de hoy vamos a ser mucho más contundente y entender cómo Jesús puede identificarse con nosotros, cómo puede identificarse contigo, para que de esa forma en tu dolor, en tu sufrimiento, tú veas que hay alguien que viene a enseñarte, para que tú no tengas que seguir viviendo más con dolores, con sufrimientos, creyendo que no es posible tener paz, gozo y amor. Saben, cuando nosotros predicamos acerca de o enseñamos sobre cómo Jesús vino a este mundo para perdonarnos de nuestros pecados, para que tú fueses salvo, para perdonarte de tus pecados, entonces la gente lo cree fácilmente. Nadie tiene problema en creer que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Nadie tiene problema en creer que Jesús vino para que cuando una persona se entrega a Él, le pide perdón por sus pecados, Él le puede salvar. Nadie tiene problema en eso. Pero tenemos problemas en creer que debemos o podemos dejar de sufrir aun cuando pasemos circunstancias malucas. Que podemos dejar de experimentar tanto dolor, sentir tantas pérdidas por lo que Jesús vino a hacer. Eso no lo creemos fácil. Es más, ni lo creemos. Pero eso nunca lo vamos a creer a menos que nosotros comamos o tomemos, por ejemplo, la Biblia y quitemos el libro de Isaías 53. A menos que quitemos lo que dijo Lucas. A menos que quitemos todo lo que enseñó Pablo y muchas otras personas. Es la única forma que no creamos que Jesús vino a morir no solamente por nuestros pecados, para perdonarnos. Él vino también para morir por nuestros sufrimientos, para que tú y yo entendiésemos que en medio del dolor, de la adversidad, de la tristeza, podemos ser felices, podemos tener una vida de gozo, pero eso no lo vamos a creer si nosotros no entendemos la parte que siempre ha estado escondido. Y por eso quiero iniciar dando tres conclusiones que debemos entender y después de esas tres conclusiones te voy a mostrar cuál es el evangelio tradicional que hoy se enseña y por qué no hemos visto el que debiésemos ver, que es el verdadero evangelio que enseña la palabra de Dios. Conclusión número uno, y es entender de que Jesús y su sufrimiento es una parte importante del evangelio. Esa parte ha estado escondida por mucho tiempo para nosotros y en tiempos bíblicos no la tuvieron clara y nosotros no la hemos tenido clara hoy. Número dos, Jesús muchas veces dijo que Él en su misión no solamente era librar el mundo del pecado, sino también librar a la humanidad y eso incluía liberarlo de su sufrimiento y de su dolor. Y tres, muy importante es entender que Jesús y sus discípulos repetidamente le incitaron para que Él no siguiera con las ideas de sufrir, de morir, de resucitar. Pero nosotros, así como los discípulos, no lo entendimos cuando dijo que Él tenía que sufrir hasta el punto de que le dijeron, no permitas eso. Lo reprendieron cuando Jesús hablaba de sufrimiento. ¿Saben? Con esas tres conclusiones podemos ver que hay algo muy importante y una pregunta a responder y es, ¿qué tiene que ver el sufrimiento mío con lo que pasó Jesús? Es la pregunta que nos vamos a responder en esta ocasión. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento de Jesús con lo que yo estoy experimentando? ¿Qué similitud hay en lo que Jesús pasó y lo que yo estoy pasando? ¿Saben? Eso nunca lo vamos a encontrar si no entendemos y aceptamos textos tan importantes como lo que voy a poner aquí en pantalla. Hay unos textos que tú tienes que entender. ¿Tú sabías de hecho que el libro de Isaías, capítulo 53, es el más citado del Nuevo Testamento? Tienes que revisar esos textos, Isaías 53, Hebreos 4, 14 al 15, Apocalipsis 13, 8. Tienes que revisar también Hebreos 2, 7 al 18. Sabes, cuando tú haces esa revisión, cuando tú miras lo que dice esos textos,
puedes entender que evidentemente Jesús no solamente vino a morir por tus pecados, sino por algo más. Y quiero mostrarte en esta columna, para que tú veas unas cualidades que tiene el evangelio tradicional, que es el que hoy en día se predica hoy. Dice que la muerte de Jesús vino a hacerlo por nuestros pecados. Y como resultado, nosotros, aun cuando Él vino a morir por nuestros pecados, seguimos repitiendo ese ciclo de perdón y pecados, y con poca victoria. Dice que Él vino y murió por nosotros, nos arrepentimos, lo aceptamos como Salvador y Señor y recibimos su perdón. Recibimos también y creemos en la vida eterna, pero también nosotros entramos en un ciclo de perdón y pecado. Este evangelio es importante en su extensión, ¿saben? Es importante y es bonito, pero ese evangelio no es todo el evangelio que Jesús vino a enseñar a sus discípulos. Porque hay muchas personas que aun cuando se han entregado a Jesús, como tú y como yo, aún siguen sintiendo que su vida no ha tenido un cambio trascendente. Aún siguen sintiendo que su vida aún hay amargura. Aún vuelven y caen una y otra vez. Pero te enseñan que tú puedes ir a Dios y que Él te puede perdonar. Y tú te sientes perdonado por Dios, vuelves y caes. Y andas en un ciclo de pecado y de perdón, pero nunca obtienes la victoria sobre ese pecado que te tiene doblado. Y ese es el evangelio tradicional, el cual muchos vivimos y creemos. Y esperamos a Jesús con ese evangelio, un evangelio que no nos ha llenado de sanidad ni de libertad de nuestras heridas. Pero hay otro evangelio que ha estado oculto, en el cual Él lo dice, y es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Lo matarán y resucitarán al tercer día. Lucas 9:22. Y en este evangelio Él enfatiza en la sanidad y en la libertad. ¿Ves? Y por eso es importante que tú mires lo que dice el texto cuando dice, el Espíritu está sobre mí. Y dice en ese evangelio, que es el que debemos aceptar, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, que Él vino a libertar a los cautivos, que Él vino a sacarnos de nuestras propias prisiones de oscuridad, de ceguera. Y eso lo encontramos en Isaías 61:1, en Lucas 4:18. Ahí podemos ver ese mensaje tan poderoso, el cual tú y yo podríamos solamente al entender ese mensaje, al creer lo que Él dijo allí, que Jesús no solamente vino a morir por tus pecados, para que te sintieras perdonado, perdonada. Jesús vino para liberarte de tus prisiones. Jesús vino a sanar tu corazón que está herido, que está cargado, que siente amargura, que siente rabia por todas las injusticias que le ha pasado a tu corazón, a tu vida. Jesús vino para que tú y yo pudiésemos tener vista de las cosas que no vemos, que no entendemos, que no comprendemos, para que le pidiésemos al Padre que nos muestre lo que no hemos podido ver. Eso también vino Jesús. Jesús vino para que tú y yo entendiésemos, que pudiésemos entender tantas cosas que hoy en día no podemos comprender porque nos falta sabiduría. Y hasta que no tengamos sabiduría, nunca veremos la parte que ha estado escondida, y es: Jesús no solamente vino a morir por tus pecados, sino que Él también clavó tus sufrimientos en la cruz para que tú y yo no tengamos que cargar con ellos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy tú y yo podemos entregarle esos dolores, esas adicciones, hacerlo un día a la vez, todos los días. Propone en tu corazón todos los días entregarle al Señor Jesús tus adicciones. Proponle un día a la vez y todos los días entregarle al Señor tus amarguras. Entrégale ese caso que te tiene cargado, cargada hoy y todos los días, y pídele que te enseñe a vivir en un mundo injusto, en un mundo de dolor. Pero no lo hagas tú a tu manera, porque seguirás cargado, cargada. Y apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hoy es el día para que tú y yo tomemos esa decisión y a partir de hoy iniciar a vivir como Él. ¿Y cómo lo hizo Él? No te pierdas nuestro próximo episodio.
Y aquí en una perla espiritual te lo vamos a contar. Gracias por compartir este mensaje con otras personas, ponerlo en tus estados, compartir, comentar, darle un me gusta si te ha gustado lo que hasta ahora hemos aprendido en Respira.